Y se los contábamos en titulares, el Ministerio de Educación confirmó que pese a la crisis sanitaria, la prueba SIMSE sí se va a realizar. Eso sí, solo tendrá carácter de diagnóstico sin consecuencias para las escuelas. Sobre este tema conversamos a partir de ahora con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez. Señor Rodríguez, gracias por este contacto. ¿Qué significa que sea un carácter diagnóstico sin consecuencias para las escuelas? Hola Matilde. Esto significa que, dadas las condiciones extremadamente excepcionales en las que se ha desarrollado este año escolar, hasta ahora de manera remota fundamentalmente, y en algún punto, cuando la autoridad sanitaria lo determine, de manera presencial, no es posible mantener las condiciones de la evaluación del SIMSE idénticas. Tenemos que adaptarnos a qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Y una de las cosas que van a ocurrir es lo que el Ministerio ha llamado una priorización curricular. ¿Qué es esto? Que se va a intentar enfocar a los establecimientos en los aprendizajes más esenciales, más claves, porque no se va a contar evidentemente con todo el tiempo que se cuenta normalmente. ¿Y qué significa ese currículum priorizado? Que tenemos que, como SIMSE, adaptarnos a esa ¿Qué significa especialmente que sea sin consecuencias? Las consecuencias en nuestro sistema regulatorio, Chile tiene un sistema de altas consecuencias a los establecimientos educacionales. Se trata que los colegios, digamos, rindan cuenta respecto a los aprendizajes de sus estudiantes. Ese es el diseño del sistema. Como ese sistema no puede funcionar porque los colegios no han podido de forma normal hacerse cargo de los aprendizajes de sus estudiantes, no tiene sentido establecer esa responsabilización o esas consecuencias. Y siguiendo esa misma lógica, Daniel, ¿qué sentido tiene hacer la prueba? Porque el SIMSE no solo tiene una función de rendición de cuentas, tiene una función educacional, tiene una función de reporte de logros de aprendizaje para cada escuela del país. Somos una de las pocas instituciones que llega a cada una de las escuelas y evaluamos a cada uno de los niños, a los niños con necesidades educativas especiales, adaptamos los instrumentos. En el futuro adaptaremos a los niños que no hablan castellano. Es decir, nuestra responsabilidad de evaluar qué es lo que está pasando en cada sala de clase es permanente y por lo tanto el rol del SIMSE no es solo las consecuencias, sino poder darle a los colegios de manera externa información sobre los aprendizajes de sus alumnos. Claro, pero me vuelvo a tomar de sus palabras. Usted dice de lo que ocurre en la sala de clases, no ha habido clases, es lo que ha ocurrido en cada casa de acuerdo a las condiciones que tiene cada uno de los hogares. Por eso, ¿qué sentido tiene hacerla este año, que es un año tan irregular, tan inusual? Sí, disculpe la metáfora si fue inexacta. En algún momento se va a retornar a clase. No sabemos cuándo, pero se va a retornar a clase. Y eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere ordenar a través del plan de retorno de la vuelta a clases, digamos, y evaluar cuáles son los aprendizajes que ocurrieron en ese periodo. ¿Cómo se responde también al argumento de los críticos de esta decisión, Daniel, de que esto obedece más bien a un criterio económico, porque es una prueba que cuando se aplica alguien recauda fondos? No, eso es inexacto. Nadie recauda fondos por la aplicación del SIMSE. Lo que ocurre es que el Ministerio efectivamente y la Agencia de Calidad invierte una cantidad de recursos en la aplicación de esta prueba, pero nadie recauda fondos. Eso es muy impreciso decirlo. Más que recaudar fondos, alguien gana plata, dicho vulgarmente. Hay, digamos, insumos que se tienen que comprar. Es un gasto de todas maneras, por eso es el cuestionamiento también. Se presta un servicio y por ese servicio obviamente se pagan recursos, pero es una inversión en información. La principal, digamos, oficialmente quien se ha pronunciado en contra de aplicar el SIMSE ha sido la mesa social del COVID en este capítulo de educación. Pero la verdad es que hay muchos expertos que participan en esa mesa, pero no cuentan con datos. Y lo que estamos haciendo es justamente un esfuerzo, una inversión de recursos para contar con esos datos, para poder tomar decisiones en el futuro. Eso va a permitir, por ejemplo, ver cuán atrasados quedaron los alumnos, cuán necesario es a partir a lo mejor del próximo año cambiar el currículum. ¿Qué es lo que ustedes van a buscar a través del SIMSE que se pueda rendir en alguna fecha que se pueda determinar luego? Lo que nosotros buscamos es que cada director pueda tener
en sus manos un reporte del nivel de logro del currículum priorizado a principios del próximo año, en el fondo, respecto a este año. ¿Y cómo Esa información es clave para... Sí, ¿cómo debiera priorizarse este currículum? ¿Cuáles son las prioridades? Eso está priorizando el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Nacional de Educación. No corresponde a la agencia elaborar eso, sino adecuarnos a lo que la autoridad determine como lo prioritario. Pero preocupándose ustedes de la calidad de la educación, ¿qué debiera, a su juicio, más allá de la decisión que se tome, ser lo prioritario? Por ejemplo, pensando en los papás que nos están viendo, que los niños puedan centrarse en el lenguaje, en matemáticas, más que, por ejemplo, en ciencias o en otro tipo de materia. ¿Qué es lo que también los papás están siendo hoy día educadores de sus hijos? ¿En qué debieran poner más esfuerzo? A ver, evidentemente, lenguaje y matemáticas son asignaturas que son la base de todo el resto de los aprendizajes, porque ambos tipos de pensamiento, el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas, de pensamiento matemático en el caso de matemática, y obviamente la comprensión lectora, son la base de todo el resto de los aprendizajes. Pero no le corresponde, aquí hay un marco legal y no le corresponde a la agencia determinar esos aprendizajes priorizados. Le corresponde reportarle a la comunidad educativa, a los padres y al Ministerio de Educación cuál es el nivel de logro de los aprendizajes que se priorizan. Daniel, sabiendo que los niños en su etapa primaria, digamos, a principio se decía hasta los 3 años, luego a los 5, hasta los 7, todo el conocimiento que adquieren es la base de lo que van a hacer a futuro. ¿Cuánto daño se puede hacer en la educación de un niño con este periodo que no están recibiendo la educación necesaria? Bueno, efectivamente la educación presencial es irreemplazable y de ahí se originan los esfuerzos permanentes que ha hecho el Ministerio de Educación para buscar las distintas alternativas, buscar los distintos salidas para poder generar las condiciones que permitan el regreso a clases presenciales. Yo creo que si podemos llegar a un acuerdo que es transversal entre todas las personas y los expertos, es que la clase presencial es irreemplazable y que todos los esfuerzos tienen que hacerse para poder llegar a esa clase presencial a los que se pueda, evidentemente resguardando lo que la autoridad sanitaria determine. Y en el caso del CIMSE es exactamente lo mismo. Solo se puede aplicar en caso que existan las condiciones sanitarias que correspondan, que ya es una obviedad a esta altura. Exactamente, y que vamos a conocer dentro de los próximos meses efectivamente cuándo los niños van a poder volver a clases y cuándo se pudiera realizar esta prueba. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, que estén muy bien, buenas tardes. Gracias, Matilde, buenas tardes.